En la cadena Melodía de Colombia, los grandes programas de opinión. El personaje líder de la semana. Voz y testimonio de los grandes acontecimientos de Colombia y el mundo. El personaje líder de la semana. Periodismo de verdad. Director Gerardo Páez Mejía. Bienvenidos al personaje líder de la semana en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia. Este programa se origina en la capital de la República, para nuestras emisoras en el país y en el Real Audio y para el mundo en www.cadenamelodía.com. Soy Gerardo Páez Mejía, saludándoles desde la capital de la República. Uno de los personajes, escritores, pero que también ha llevado una importante carrera militar, es el coronel en retiro Luis Villamarín Pulido. Es natural de Fusagasugá, coronel de la Reserva Activa del Ejército Colombiano, con 25 años de experiencia militar, más de la mitad de ellas dedicado a las operaciones de combate contra grupos de narcoterroristas en el país, pero además con otra faceta muy importante y es la de escritor. El coronel Luis Villamarín Pulido ha escrito aproximadamente 25 obras. Y para hablar de sus obras, de la actualidad mundial, del plano nacional, pero también del internacional, de los sucesos que han tenido lugar en París hace algunos días, de este convulsionado planeta, de las perspectivas de las religiones, de la superación personal, del conflicto colombiano, del terrorismo internacional, de nuestra historia, del liderazgo. En esos temas él se ha concentrado a escribir y le saludamos. Coronel Luis Villamarín Pulido, bienvenido a la cadena Melodía. Gracias, Gerardo. Muy buenas tardes para usted, para sus oyentes y muy contento, muy satisfecho de compartir con su distinguida audiencia en estos micrófonos. Hábleme un poco de su vida, grata experiencia, la carrera militar. ¿Cómo se inclina usted en un momento determinado por esta bonita carrera como es la militar? Bueno, pues yo tenía 18 años en el año 77 y en ese momento la carrera militar, como todas las épocas, era muy atractiva para los jóvenes de mi edad. Ingresé a la escuela militar, tuve una carrera muy agradable, muy llena de experiencias y estuve ya 25 años después en todo el territorio nacional conociendo lo bueno, lo malo y lo feo que se vive en nuestra patria. Cuando uno dice, bueno, yo voy a seguir la carrera militar, ¿cuál es ese ánimo que lo impulsa a uno? Algunas oportunidades, cuando se es hijo de militar, cuando se es hijo de policía, pues dice, yo quiero ser como mi padre, y usted ha visto que hay muchas descendencias de ese orden porque quieren continuar en esa carrera militar. ¿Fue también el caso suyo? No, en la familia no había militares, pero pues hay una línea especial que es la disciplina, y cuando una persona es disciplinada y es organizada mentalmente y estructuralmente, la carrera militar es uno de los acápites que lo atraen. Y uno dice, bueno, yo voy a ser militar, y entra pues a esas primeras etapas de formación, y algún choque muy fuerte con la disciplina, no, porque bueno, usted la tenía, pero algo le chocó en ese momento que quizás me equivoqué, o siguió seguro de lo que había decidido. Totalmente seguro, Gerardo. Nunca tuve ningún problema con la disciplina, con la funcionalidad del ejército. Antes, al contrario, es parte de mi vida ser disciplinado y tener los objetivos en mente y llevarlos adelante. Coronel Luis Villamarín Pulido, si recordamos años atrás, pues las democracias tambaleaban mucho en el continente y los regímenes militares se acentuaron, pero algo que yo destaco siempre, haciendo esta comparación, digo ya con años o décadas atrás, de los militares de Colombia, exceptuando el general Rojas Pinilla, quien también en su momento le dio un vuelco importante a la nación y fue fundamental en el desarrollo. Las instituciones militares siempre han sido muy respetuosas de las instituciones democráticas. Históricamente sí, Gerardo, porque nosotros pues venimos del santanderismo, muy influyente en nuestra sociedad, pero también tenemos una responsabilidad muy grande con el país. Los militares siempre hemos entendido que la dirección política es la que le corresponde solucionar los problemas políticos y sociales, y a los militares la seguridad de la patria. Pero en algún momento pienso yo que se es militar, pero también se es colombiano, y algo pues de lado por allá en un rinconcito tiene que ver con el pensamiento político,
pero el militar tiene que aguantarse hasta cierto punto porque obviamente tiene que respetar las instituciones democráticas. ¿O cómo ve usted allí esa conjunción cuando quizás en algún momento determinado los militares, que pienso lo han hecho, deben casi que morderse los labios? Sí, a menudo pues, tenemos el caso del general Landazábal, del general Bedoya, del general Valencia Tovar, en situaciones muy difíciles. La misma situación que vive actualmente el país, los mandos militares viven circunstancias muy difíciles, pero entienden que la solución a un problema tan grande que tiene el país no es solamente un cuartelazo, sino que tiene que haber un plan estructural y un desarrollo armónico de la nación, y pues no es la línea que se estudia en los cuarteles. Han evolucionado positivamente nuestras fuerzas militares, ¿no? Son muy profesionales, son ejemplos. Bueno, pienso yo que esto también se debe a que la tecnología y todo eso ha tenido que llegar, obviamente, para enfrentar la guerra que vivimos hace más de 50 años, pero un ejército muy profesional en nuestro país, al igual que la policía y nuestras instituciones militares, coronel. Sí, el ejército colombiano es paradigma en Latinoamérica, en el continente, y con estas operaciones, por ejemplo, la de Jaque, la de Sodoma, la de Odiseo, que están aquí en estos libros, son en el mundo consultados y son referentes para muchas operaciones aeroterrestres. El coronel en retiro Luis Villamarín Pulido es nuestro invitado en el personaje líder de la semana. Y en nuestro estudio, donde estamos realizando este programa, pues tengo gran parte de sus obras, entre ellas Superación Personal, Tesoro de la Sabiduría, Mágica Leyenda del Dorado, porque también se ha concentrado en nuestra historia, Delirio del Libertador, Fallo Salomónico o Piratería Jurídica a propósito del conflicto con Nicaragua, Guerra Psicológica, la victoria de la mente sobre la espada. Tiene también algunos libros muy interesantes que hacen relación al narcoterrorismo, a Al-Qaeda, la guerra del nuevo siglo, la conexión de Al-Qaeda, los martes del horror y otros títulos, entre ellos Cóndor en el aire. ¿Estos son de qué, coronel? Estos del conflicto colombiano. Este de Cóndor en el aire es de la historia del ELN en la operación Anorí contra los hermanos Vázquez Castaño. De Yanira, Canto de Guerra y Paz. Esa es una historia de una muchacha que se crió en medio de la guerrilla y el narcotráfico y ahora es socióloga. Bueno, vamos a ir tocando tangencialmente, y digo tangencialmente porque son muchas las obras del coronel Luis Villamarín Pulido que ha escrito, pero también tenemos en primicia que por estos días se está lanzando una nueva obra. ¿Esa cuál es? Sí, esa se llama La Primavera Árabe. Está casualmente hoy en Nueva York, está ya a la disposición del público por medio de Amazon.com y de Barnes & Noble en las tabletas Nook, en tanto formato físico y en formato electrónico. Ese libro es una historia, un análisis del proceso evolutivo en el Medio Oriente con la Primavera Árabe. Bueno, militar de formación, militar de carrera. ¿Y en qué momento llega esa otro que es una bendición, una gran capacidad, la de escribir? ¿Cuándo usted dice, mire, yo voy a convertirme en escritor, o simplemente comienza con su pluma o con su computador, o no sé si en esa época con alguna máquina, y dice, voy a escribir? ¿Cómo le hace ahí en ese momento? Pues desde antes de entrar al ejército siempre me distinguía académicamente por escribir. Inclusive hay una anécdota que una vez estábamos en 10º grado y ¿sabe? Los muchachos siempre han sido flojos algunos para hacer las tareas y les hice el trabajo como a 5. Y cuando llegó la hora de la calificación, a los 4 primeros, yo era por el apellido Villamarín, el último en la lista, y el profesor le iba leyendo, los 4 primeros les colocó 9,5. Yo calculé que cuando leyera mi nota era 10. Y cuando lee 2 sobre 10. Ay, ay, ay. Al terminar voy y le hago el reclamo, le digo, ¿usted por qué me calificó así, profesor? Digo, es que yo no le creo que usted escribió eso. ¿Qué tal? Interesante, vea. Sí, trabajó para los demás y pero recibió un castigo en eso. Claro, porque el trabajo mío pues, le ha puesto más detalle, él pensó que yo lo había copiado de alguna parte. Claro. Es el coronel Luis Villamarín Pulido, nuestro invitado, es escritor de formación militar. Muy bien, entonces comencemos por alguno de los libros. Por ejemplo, el ELN por dentro. Llevamos una guerra de más de 50 años. Tenemos un proceso de paz que está en marcha. En días pasados el presidente también ha tomado determinaciones importantes. Hay pro y contras en favor de la paz. Sabemos que la guerra quizás produce muchos dividendos para otras personas y que no solamente en Colombia, sino en el mundo, la economía se mueve también a través de las guerras. Pero usted, en este libro, ¿qué analiza el ELN? Porque después hablaremos un poquito de la FARC, de este proceso, pero también de los temas internacionales, coronel. Bueno, este del ELN por dentro, Gerardo, es la historia de una cuadrilla en Antioquia que se llama Carlos Alirio Buitrago.
que la fundó un sacerdote católico, el padre Bernardo López Arroyave. Entonces, en ese libro se analiza muy bien la relación de los grupos Golconda y de los, digamos, fundamentalistas católicos que también se meten y forman sus grupos guerrilleros en Latinoamérica, y en Colombia siguieron la línea del padre Camilo Torres. ¿Y el padre que se mete allí cuál es? Bernardo López Arroyave. Él desafortunadamente tuvo un final trágico porque participó en muchas acciones de subversión, lo persiguieron en el Magdalena Medio los grupos de autodefensas, se fue para Barranca Bermeja, allá también lo persiguieron, y terminó en Cincé de Sucre, donde fue asesinado por estar metido en las mismas cosas. ¿Tenía él en su filosofía la teología de la liberación y un terrorismo comunista en Antioquia? ¿En qué se centraban sus principios? Claro, es que la teología de la liberación, pues como considera que Cristo no es sustantivo, sino es verbo, es acción. Entonces él iba a las comunidades y comenzó a romper los paradigmas tradicionales de los católicos y reclutó muchos muchachos para la guerrilla, y cuando ya estaban formados militarmente para la guerrilla comenzaron a actuar y lo persiguieron porque se metió en una zona muy compleja que era el Magdalena Medio, donde estaban los terratenientes y estaban formando de las primeras bandas de autodefensas. Desafortunadamente la guerrilla hace y es consecuencia de que se formen las autodefensas que con el tiempo fueron los paramilitares. Es que las autodefensas nacen precisamente por lo que está la guerrilla. Claro. Inclusive fueron legales, porque en la época de los años 50 fueron patrocinadas por el gobierno. Pero el gran problema es cuando viene el narcotráfico y las infecta. Entonces el gobierno las retira, las desconoce, como les quita su legitimidad, pero ya hay contactos con instituciones, hay contactos con personas. Y un poco más recientemente, dentro de su análisis y dentro de este contexto histórico, las Convivir, ¿qué papel jugaron allí hace algunos años? Pues que las Convivir eran legales, porque las Convivir las creó el gobierno de Ernesto Samper, y el que le firmó el decreto inclusive fue el ministro de gobierno, que era Horacio Serpa Uribe en el tiempo, pero eran legales. Sino que en Antioquia fue donde más se le dio vida a eso, y también cuando ya el gobierno las quitó, las suspendió, pues ya estaban formados unos grupos armados que terminaron metidos en lo que llaman los paramilitares. Se buscaba una solución, pero se volvió como un Frankenstein, ¿no? Un Frankenstein. Es que ese ha sido el problema de la historia de los pueblos. Sí. Siempre se buscan crear Frankensteins, se les convierte en un boomerang. O sea, se les devuelve. Se devuelve, y eso ha sido en todas partes de la historia de la humanidad. Eso no es solamente en Colombia. Bueno, y de paso, con este libro de la historia de esta cuadrilla, Carlos Alirio Buitrago, ¿qué encontramos en esencia dentro de toda esta temática? Pues es interesante porque es un sacerdote católico el que forma un grupo revolucionario y terminan siendo el terror en Antioquia. Usted recuerda, Gerardo, en los años 2002, 2003, que era imposible transitar por la autopista Medellín-Bogotá, que volaban puentes, que son minas antipersonales, y hay un pueblo sacrificado que es San Carlos, Antioquia, que ha sido víctima del terrorismo. Y luego de que ellos dominan esa zona, aparecen los paramilitares y hacen lo mismo. O sea, esta historia del Magdalena Medio es terrible, lo que está contado en el libro. ¿De dónde estos colombianos, que son en la mayoría buenos, pero también con una idiosincrasia y un talento difícil de encontrar en otras latitudes, frente a lo que ha significado la guerra, coronel? En este caso específico, por ejemplo, es porque es un sacerdote el que asume la vocería de volverlos guerrilleros, y un sacerdote en una comunidad tan conservadora como la de Antioquia, tan arraigada al catolicismo, lo que él les diga es palabra de Dios. Y si el sacerdote les dice, no, es que a usted lo han engañado porque Jesús era esto y esto y no lo que están pintando, y usted tiene que tomar un fusil, el tipo se va. Además, por la credibilidad que puede dar un sacerdote, ¿no? Total, y sigue siendo, la credibilidad de los sacerdotes en Antioquia es total. Es el coronel Luis Villamarín Pulido, nuestro invitado en el personaje líder de la semana. El ELN por dentro, la historia de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago, otro de los libros del coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Frente a las FARC, ¿qué podemos analizar dentro de estos dos grupos que nos han tenido en guerra durante más de 50 años, coronel? Pues es que las FARC son prácticamente el brazo armado del Partido Comunista. Inclusive le hago un paréntesis, en Cuba deberían estar negociando era con el Partido Comunista y no con las FARC, porque las FARC representan los intereses del Partido Comunista con todas sus variaciones que tienen. Entonces, las FARC tienen una metodología y una ideología muy concreta, que es llegar a poner un sistema comunista de gobierno en Colombia. Que nunca lo lograrán ya, obviamente. No lo van a lograr, pero siguen haciendo el daño, porque es una guerrilla, como lo llama el profesor Pizarro, es una guerrilla crónica. Sí. Se nos volvió crónica, y con el narcotráfico peor. Y el ELN busca lo que ellos llaman la liberación del hombre. Es un hombre nuevo. O sea, es un concepto religioso aplicado a la política. En cambio, las FARC es simplemente un concepto político organizativo. Y el del ELN es un concepto humanista,
pero también revolucionario y también marxista. Entonces, por eso ellos nunca se ponen de acuerdo. Claro, el socialismo cayó hace muchos años, el comunismo también, el muro de Berlín, pero ellos no tenían ya quizás muy firmes esos propósitos, o si los tienen, ¿por qué se desdibujaron un poco? ¿Sería a causa del narcotráfico? Es que el narcotráfico influye mucho. Por ahí una conferencia de la FARC en el año 82, cuando Jacobo Arenas se reúne y tienen una discusión grandísima con los de los bloques, con los del frente del bloque oriental, por qué se han metido en el narcotráfico. Y entonces llegan a la conclusión que es un medio para lograr el fin. Entonces traen el narcotráfico para financiar la guerra y el terrorismo para amedrentar a la población civil. Claro que sí. Bueno, y en ese contexto, usted encadena una obra del ELN por dentro con otra como es El Cóndor en el aire. ¿Por qué no se extinguió el ELN en 1973, pese al debilitamiento que sufrió en Anorí, en Antioquia? Es que hay un pecado grande, doctor Gerardo, del presidente del turno, que era Alfonso López Miquelsen, y del ministro Jaime Castro, que era el superministro, que se dejaron engañar del ELN cuando el ejército los tenía completamente rodeados en Anorí, Antioquia y el sur de Bolívar. Y era cuestión de días para que esta guerrilla se acabara. Y envían unos emisarios de la Universidad de Bolívar y de la Gobernación de Cartagena y del propio gobierno nacional, dice que para una entrega digna, y los tipos se fortalecen, se trasladan a Arauca, extorsionan a Mannesmann, que era una petrolera extranjera, y reciben $50 millones y ahí resurge el ELN. Entonces el libro básicamente es eso, la historia de la muerte de los hermanos Vázquez y cómo por un error político estratégico del gobierno reviven. Estaban a punto de ser eliminados totalmente. Claro, en el año 74, 73, 74. Comparativamente con las FARC, ¿podría ser el punto de partida Marquetalia o algo similar? ¿O en qué instancia de la historia? Pues sí, podría ser Marquetalia, que también fue otro error, porque recuerde que cuando pasó la operación Marquetalia, el general Ruiz Novoa era el ministro de Defensa, ya prácticamente pacificado el país. ¿Y qué ocurre? Que hay un encontrón fuerte entre Ruiz Novoa y Valencia aquí en el Hotel Tequendama por un discurso que Ruiz Novoa dijo que había que cambiar las estructuras del país, y Valencia se sintió, lo removió del cargo y se perdió todo ese impulso militar. La operación Marquetalia pasó a segundo plano y las FARC revivieron. Se trasladaron para el Pato, Chiquito y Guayabero. Guerra, guerrillas, FARC, paramilitarismo. Un poco más atrás también guerra entre liberales y conservadores. ¿Qué le ha pasado a nuestro país, coronel? ¿Por qué ese ánimo vengativo en algunos instantes o casi siempre en la historia? Es porque nosotros somos hijos de una revolución. O sea, la revolución de la independencia fue sangrienta y era una revolución de unos contra otros por un poder político, y utilizaron lo que llamaban en ese tiempo el campesinado y las masas populares. Entonces, por ejemplo, llegamos a los años de 1850, cuando los artesanos eran liberales y se iban para las guerrillas liberales, y los conservadores eran los del campo, y cogían a esa pobre gente y le metían en la cabeza que usted está defendiendo el partido liberal o conservador, y se mataban entre ellos. La batalla esa de Peralonso en los 1000 días es el reflejo de lo que nos pasó. Y luego viene la época de Gaitán, ese gran hombre que quería transformar el país, y su muerte, la estúpida muerte de Gaitán, nos llevó a lo que estamos, que ya la gente se polarizó y dijeron, no, pues es que aquí no hay que ser liberal ni conservador, aquí la única solución es unirse y volverse guerrilla comunista para cambiar el sistema. Hay una luz de esperanza en los actuales diálogos que se escenifican en La Habana, coronel Luis Villamarín Pulido, y es una esperanza porque, revisando la historia, pues han sido muchos los intentos, la silla vacía cuando el presidente Pastrana en su oportunidad, y todos estos hechos que no nos han permitido concretar la paz. Mire usted que, pues ahora, como lo digo, tenemos una luz de esperanza, pero le faltó una mano más fuerte. ¿Qué responsabilidad le cabe a los presidentes anteriores por no tener esa decisión y los pantalones bien puestos para afrontar un proceso de paz? Es que el problema es complejo o reúne varias vertientes desde la óptica en que yo lo analizo. Uno, sí, lo que usted dice perfectamente, ha habido una falta de carácter no solo de los de ahora, sino eso es sumado, vienen varios. Pero lo otro es que las FARC han trabajado con un plan estratégico. Sus pasos son metodológicos, sus proyectos están muy bien depurados, y el gobierno siempre ha sido ahí al azar, al garete, a lo que salga. Le hago un ejemplo concreto.
En este momento en La Habana están reunidos todos los jefes de las FARC, todos los de las cuadrillas. Están haciendo su 10ª conferencia o un pleno ampliado para verificar cómo siguen negociando. Y el gobierno colombiano se limitó a traer 3 extranjeros que no tienen la menor idea de cuál es el conflicto colombiano, que son un judío, un inglés y un guerrillero salvadoreño. Y se reunieron 3 días en Cartagena para decir que sí. O sea, mientras las FARC, mire usted la diferencia, Gerardo, las FARC recogen a la gente de La Guajira, del Putumayo, del Chocó, de todas partes, y recogen los puntos de vista para articular un plan estratégico. Los de aquí se reúnen 3 a escuchar al presidente a que les dé orden, ustedes tienen que decir eso. Entonces hay una equivocación grande, y eso le pasó a Pastrana, eso le pasó a Alfonso López, le pasó a Gaviria, le pasó a Samper, todos se han equivocado en eso. ¿Cuál es ese análisis político estratégico del fracaso del proceso de paz del presidente Andrés Pastrana con las FARC? Pues de lo que estábamos tocando precisamente, Gerardo, que resulta que Pastrana se enmaraña en su premio Nobel de Paz y se convence de que él iba a ser premio Nobel de Paz y que la guerrilla, por el solo hecho de que él fue y abrazó a tiro fijo, la guerrilla se iba a entregar y la guerrilla estaba trabajando con un plan estratégico. Recuerde la frase del mono Joy que es tenaz, que dice, si hablar con Pastrana nos sirve para tomarnos el poder, seguimos hablando, si no nos sirve, nos retiramos de la mesa. Yo quedé realmente convencido cuando el presidente Pastrana en su campaña se reunió con Tiro Fijo y el Tiro Fijo iba con su tradicional toalla y las imágenes que mostraban en la televisión era de diálogo y que iba a llegar la paz. Esa fue una imagen que yo la creí en su oportunidad, dije, no, pues aquí como que llegó la paz. Pero realmente fue algo para acceder al poder y motivo de distracción, porque los esfuerzos se cayeron en el primer intento y lo que hizo la guerrilla fue tomar la zona del Caguán para rearmarse, coronel. Exactamente, es que hay 2 escenarios interesantes, Gerardo. Para las FARC, la paz es la toma del poder, porque es una lucha de clases, y la única forma de suspender esa lucha de clases es cuando ellos sean gobierno. Y para el gobierno, la paz es que la guerrilla entregue las armas. Ahora, en este momento lo que ocurre en La Habana es que para las FARC, cese al fuego significa un armisticio, y acuérdate que es un armisticio entre 2 fuerzas regulares, entre 2 estados. Y para el gobierno, el cese al fuego es que las FARC dejen de echar plomo. Entonces, estamos en 2 escenarios completamente distintos. Lo que sí es cierto, coronel, es que debemos encomendarle a Dios que, obviamente, como lo dicen nuestras promociones, iluminen a los negociadores para que de una vez por todas se ponga fin a este conflicto, ¿no? Vemos que el pueblo colombiano tiene excelentes capacidades, es gente de gran talento, son trabajadores, tenemos los climas más ricos del planeta, 2 océanos, un país maravilloso, pero hay algo adentro de ese colombiano que es muy difícil. Mire usted que se desmovilizan por un lado y nacen las Bacrín. Dios nos ampare de que esto tenga fortaleza y no hacia el futuro vaya a degenerar en otras cosas, pero lo importante, coronel, es apostarle a la paz. Sí, apostarle a la paz, pero la paz, ¿a qué precio? En primer lugar. Y lo segundo que me parece a mí es que hay que orientar al pueblo colombiano, porque es que yo siempre he comparado al pueblo colombiano como cuando uno es comandante de soldados. El soldado hace lo que uno le dice y va hasta donde uno lo lleve. El pueblo colombiano es igual. El pueblo colombiano hace lo que sus dirigentes le digan y va hasta donde sus dirigentes lo lleven. Entonces, por ejemplo, en unas zonas como estamos aquí a 2-3 horas de Bogotá, aquí por el lado del páramo, el Sumapaz, de Usme para adentro, que hay hasta veredas sin acueducto, sin alcantarillado, sin luz. Eso no tiene explicación que haya gente en esa situación a menos de 2 horas de distancia de la capital de la República. Entonces eso es caldo de cultivo para que venga alguien y los alebreste y dice, vamos a hacer guerra, a tomarnos el poder, vamos a... Sin lugar a dudas, ese común denominador es la desigualdad social. Por eso el empeño de los gobiernos debe ser un poco encerrar esa brecha, esas desigualdades, porque usted o yo tenemos la oportunidad de almorzar y tener una vida que pues, nos hemos forjado, pero hay gente que también trabaja y no lo consigue. Entonces yo pienso que es la gente que toma otros caminos diferentes, porque el hambre, usted la puede sentir, pero el hambre en su familia, en sus hijos, pues hace que la gente reaccione de otra forma y encontramos el ladrón en la esquina simplemente por la necesidad de comer. La justicia social, coronel, frente a los problemas del país. Esa es la respuesta, usted la ha dado, don Gerardo. Es que ahí está el problema, que no hay justicia social y que se ha utilizado es para hacer politiquería. Entonces, en los gobiernos anteriores y los que están, y los departamentales y los regionales, ese es el gran problema, que cualquier proyecto de desarrollo social para llevar a la justicia social que estamos en este momento debatiendo, lo utilizan es para su beneficio personal. Y entonces llegamos al punto que ya se piensa quién va a ser el próximo candidato o el próximo presidente o el próximo alcalde, y así no va a salir el país adelante. Sí, no, desafortunadamente. Es el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido,
coronel en el retiro, escritor de 25 obras aproximadamente que tengo acá en nuestra mesa de producción. Otro libro es la Operación Odiseo. Es el final de Alfonso Cano, filósofo del narcoterrorismo comunista contra Colombia, de la colección Conflicto Colombiano. ¿Esto es de qué editorial, coronel? Bueno, estas algunas se han hecho en Tercer Mundo, otros se han hecho en Amazon en Estados Unidos y otros los dicen Panamericana. Hay de varios editoriales. Es importante que ustedes consulten en Google y en Amazon también las obras de el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. He tenido la oportunidad de leer algunas y de un gran y profundo contenido y de un realismo mágico por la forma en que trata estos temas. Este libro de la Operación Odiseo, ¿cómo lo podemos resumir? La caída de Alfonso Cano. Pues es la historia de la vida de este hombre. La historia de cómo se hizo la operación, que es una operación modelo en el mundo en persecución de un grupo guerrillero, y la descripción exacta de cómo se hace la operación en el sitio, que eso parece como sacado de ciencia ficción porque es con equipos de alta tecnología y muy pequeños, ¿no? Digamos, un capitán que se infiltra por la selva, llega a 200 metros de la casa donde está Cano escondido, con una cámara va grabando y va enviando al satélite, y el satélite le está dando a un centro de comando aquí en Bogotá, se comprueba perfectamente, y luego sacan las coordenadas tan exactas que bombardean la casa alrededor sin destruir la casa. Por eso Alfonso Cano queda vivo después del bombardeo, porque no se podía destruir la casa porque es un bien protegido por el derecho internacional. Pero el tipo sale, se coge una máquina de afeitar y sale, y en el monte, en la selva, sin gafas, y se afeita una barba de 10 años. Entonces se vuelve nada la cara, y fuera de eso, de noche, cuando se ve escapar, en lugar de cuando el soldado le grita alto porque ve a alguien que se mueve en la selva, el señor está tan perdido que en lugar de correr hacia el lado contrario, corre en dirección al soldado, y el soldado del susto le dispara. Ese fue el final de Alfonso Cano. Y lo del perro también, ¿no, coronel? Sí, exactamente. Él tenía 2 perros y era muy, muy, muy pegado a sus animales, porque eran además los que dormían al lado de él y eran los únicos que confiaba. Ese sí es el amigo más fiel del hombre, el perrito. Claro, el perro no, el de 24 horas estaba ahí con él. ¿Cómo vivía Alfonso Cano? Vivía muy humilde. Él era un filósofo, como lo digo yo en el libro, un filósofo del terrorismo. Él vivía en otro mundo. Él no usaba lujos, él vivía muy humilde. Eso sí, pues en alguna casita, pero no tenía una vida, digamos, tan ostentosa como la del mono hoy, que le gustaban las cadenas y andar con dinero y ser lenguaraz, ¿no? Él era de un temperamento... Un perfil diferente, ¿no? Era un hombre, pues primero muy culto, porque era antropólogo y era con mucha formación de sociología. Y además muy convencido de lo que hacía. Estaba equivocado, pero estaba muy convencido. ¿Cómo llega a la guerrilla Alfonso Cano, coronel? Él era estudiante de la Universidad Nacional. Él trabajó mucho tiempo en la Juventud Comunista con el esposo de Clara López, con el señor Romero. Y luego, pues en la Universidad Nacional, el comunismo y la guerrilla han sido muy cercanos, y termina allí. Entonces él es varias veces encarcelado por sus actividades revoltosas, hasta que finalmente decide irse para el monte, y porque él, estando en la universidad, él viajaba seguido a los campamentos de las FARC a dar conferencias, y era un predilecto de Jacobo Arenas, que otro intelectual. Claro. El coronel Luis Alberto Villamarín Pulido es miembro de la Sociedad Bolivariana de Colombia, la Academia Colombiana de Historia Militar y la Academia de Historia del Huila. Además es especialista en geopolítica, defensa nacional y estrategia, y temas de los cuales escribe en las revistas Military Review y Diálogo del Ejército de los Estados Unidos. Él es nuestro invitado hoy en el Personaje Líder de la Semana. Estamos recomendando sus obras especialmente. Usted puede ingresar a Amazon y consultar las obras también del coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, o en las diferentes librerías del país, porque hay una serie de temas, como lo decíamos al comienzo de nuestro programa, que son de gran interés y que son con diferentes temáticas, como la sociología militar, el conflicto colombiano, el terrorismo internacional. De eso nos ocuparemos en algunos minutos a propósito de Al Qaeda, de nuestra historia, del liderazgo, de la historia colombiana, de todos estos temas que son muy importantes. A propósito, les pregunto, en un breve paréntesis, ¿qué libro están leyendo esta semana? Muy bien, otro de los libros, para continuar con esto de las reflexiones que hacemos de lo que hemos vivido, para que obviamente el pueblo colombiano entre en conciencia y los detractores de la paz pues traten de buscar algún acercamiento. Sabemos que la paz a toda costa es muy difícil, se habla del perdón, del olvido, de la reconciliación.
es muy duro, pero algo hay que hacer porque no podemos seguir otros 50 años diciendo que no se puede perdonar, que no podemos olvidar, que sí, que van a ser los guerrilleros después, que si hay más tributos para el posconflicto. Hay que buscar alguna solución. Debemos ser conscientes de que este país sería otro si no tuviera guerrilla. Y en los próximos años debemos pensar en eso, en ese futuro para las próximas generaciones. Drama, pesadilla y espectáculo. Otro de sus libros, el relato de los 60 militares secuestrados por las FARC en la base de las Delicias, coronel. Sí, ese libro es un resumen histórico contado por los actores de lado y lado que pude contactar de lo que ocurrió en la base de las Delicias. Fue el golpe más duro que recibió el ejército durante el crecimiento de las FARC, porque allí se metieron 400 guerrilleros y secuestraron 60 soldados y mataron 30. 10 quedaron vivos, pero quedaron en una situación humillante, sin botas, sin ropa, prácticamente en pantaloncillos los dejaron, y heridos casi todos. Entonces es una historia que hay que escribirla y que debe quedar para los anales nuestros de qué ocurrió en esa base de las Delicias y cómo era el terrorismo manejado por el narcotráfico en el sur del país, porque esa base estaba combatiendo el narcotráfico. Y Joaquín Gómez, que es uno de los que está en La Habana, lo mismo que Ramírez, fueron los dos que dirigieron ese asalto. Joaquín estuvo también en el Caguán. Claro, sí. Sí, en el Caguán sí lo... Él es muy activo, él es ingeniero, estudió en Rusia, habla varios idiomas y él es, desde el punto de vista de la guerrilla, es un estratega de guerra de guerrillas. Había uno que también era muy intelectual. Yo estuve en La Machaca en una reunión que nos invitó el Alto Comisionado para la Paz de la época allá cerca de San Vicente del Caguán, que le cortaron una mano o algo así de Risaralda. Iván Ríos. Él anotaba todo lo que pasaba en la reunión. Y realmente sí hay gente que tiene una importante preparación intelectual en la guerrilla y luchan por sus ideales, pero no a través del camino correcto, coronel. Exactamente, el problema es que utilizan el camino que no es. Pero eso enlaza a lo que hablábamos ahora, Gerardo, y es lo de la parte estratégica. Usted me acaba de dar una razón. Eso que este señor estaba tomando nota de lo que ustedes hablaban era tema de reunión después de que ustedes se iban y de refinarlo, y llamaban a un comandante y al otro y cada uno opina y refinan y sacan una conclusión muy concreta. En cambio, el gobierno no hace eso. El gobierno en La Habana en este momento está escuchando lo que le imponen las FARC y viene aquí a Colombia a decir que todo es perfecto. La Operación Jaque es otro de los libros. El cartel de las FARC en el infierno, estremecedor testimonio de un guardaespaldas de tiro fijo. Ese libro es el testimonio de un muchacho que entra a la guerrilla a los 13 años de edad y se convierte en escolta de tiro fijo. Entonces, pues para llegar a esa posición es todo un trasiego de sangre, violencia y terror. Y ese libro fue traducido a inglés bajo el título In Hell. Y actualmente hay una casa en Hollywood que está interesada en convertirlo en una película. Narra aquí, pues imagínese, siendo el guardaespaldas de tiro fijo, se enteró absolutamente de todo. Sí, narra cómo era la personalidad de tiro fijo y cómo es ese terror interno. Y es una cosa interesante, que en La Habana acaba de terminar el cuarto, o están en el cuarto punto de las víctimas, y nunca se habló del terror interno en las FARC. Eso es terrible, Gerardo, porque allá es un régimen estalinista, comunista extremo. Entonces, una persona porque se robe una panela, ese ya es un enemigo de la revolución, sí, y le figura consejo de guerra. Y lo matan. Lo matan. Este muchacho sobrevivió a 2 consejos de guerra, pero contó cómo le tocó matar a sus propios compañeros, con los que ha combatido, con los que ha entrado a la guerrilla, con los que le tocó matar a otros, le tocaba matarlo o lo mataban a él. Y él dice una frase que dice: yo maté, y llego a la conclusión que no maté por defenderme de un enemigo, sino por defenderme de los mismos a los que yo estaba defendiendo. Imagínese usted. ¿Y cómo llega usted a esos testimonios? Este muchacho, yo era comandante de un batallón de contraguerrillas aquí en la zona del Sumapaz en el año 93-94. Él se deserta de las FARC y se entrega al batallón. Llega y nos dice: mire, yo tengo sitio donde hemos matado a estas personas, hemos hecho esto, lo otro. Al principio, pues uno dice, este está buscando es una gabela, ¿no? Sí. Bueno, usted dice que mató a 3, camine, muéstreme dónde están los... Y allá los desenterrábamos y ahí estaban los cadáveres. Ay. O sea, lo que él contaba era cierto. Y ya después, con otros testimonios, otros guerrilleros, otros documentos, queda completamente confirmado lo que él cuenta. La prueba que la guerrilla lo mató después a él, porque lo consideran un traidor. ¿Cómo vivió o ha vivido usted su experiencia cuando estaba como coronel activo en el ejército frente al tema de la guerra? ¿Cuáles eran los pensamientos en esos momentos ya cuando usted tenía que estar en medio del combate? Esa es la parte complicada de todo militar. Porque hay gente que dice que a los militares nos fascina la guerra. El general MacArthur decía que no hay nadie más que odie la guerra que un soldado, porque es el que sufre las cicatrices de la guerra. No, ¿a quién le gusta ir a pelear para que lo maten? ¿A quién le gusta dejar la familia sola? ¿A quién le gusta no ver nacer los hijos ni ver morir los padres? Pero eso son las circunstancias de una guerra que nos hemos
metido aquí en Colombia y que definitivamente el que esté en el ejército tiene que afrontarla, en las fuerzas militares. Se han encontrado hasta personajes que son uno guerrillero y otro militar en un combate, ¿no? Muchísimos casos. ¿Qué tal? Por ejemplo, recuerde hace como unos años el muchacho que era soldado y se metió a la guerrilla para ir a rescatar a la mamá y ahora ella vive en Apartado, Antioquia. O el caso de Zenaida, una también de sector de las FARC, que terminó dándose candela con el hijo. Y otra una señora que también fue guerrillera, que dejó un hijo y nunca supo qué había pasado, y cuando se lo encontró en otro frente de las FARC le dijo, no, es que mi mamá no sé qué, y se dan cuenta que era él, la mamá y el hijo que estaban en la misma guerrilla. O sea, historias hay por montones. Esas son las injusticias de esta guerra, coronel. Totales. Ahora, por ejemplo, en el libro del ELN que usted me hablaba primero, sí, llega un campesino una vez y me dice, a la base de San Carlos, me dice, capitán, yo lo único que le pido es que si muere mi hija, me entreguen el cadáver. Yo ni sabía que la hija de él estaba en la guerrilla, pero él fue a contarme. Y le dije, claro que sí, no, pues eso sería lo más elemental. Pero me dice el señor, y le dije, ¿por qué más bien? Le dijo, no, es que los otros dos hijos se metieron de rabia a los paramilitares. No, Dios mío. Entonces eso era tenaz, es la historia de la... Y lo que acontece quizás en las grandes élites de las ciudades, Bogotá, qué sé yo, donde está la gente, obviamente que tiene algún poder en este país, como las balas no entran a sus casas y a la gente en Bogotá poco les importa, ¿cierto? Ay, no, si hay un conflicto, no creo en ese proceso de la paz en La Habana, sí creo, en fin, diferentes puntos de vista. Pero es que quienes estamos en las ciudades, algunas personas, no lo digo en mi caso, pues son indiferentes porque lo que yo digo, nunca ha entrado las balas a las casas aquí en las ciudades, obviamente, como si se vive esa guerra en el campo, donde en un ranchito, en una vereda, llega la guerrilla o pasan los paramilitares y ellos son el blanco de esta guerra, coronel. Es que son dos Colombias, Gerardo, qué tristeza. Somos dos Colombias, la Colombia urbana y la Colombia rural. Y a esa Colombia rural desde siempre la hemos despreciado. El campesino siempre ha sido visto como un ser de tercera categoría. Y la guerrilla o los grupos revolucionarios siempre han aprovechado ese distanciamiento para meterle al campesino de que la guerra tiene que ser integral y que tiene que ser del campo a la ciudad. Pero lo que sí es cierto es que haya este proceso de paz o no lo haya, el campo necesita que le metan la mano. Nosotros, los militares que hemos recorrido este país palmo a palmo, sabemos lo que sufre un campesino para sacar sus productos, claro, las dificultades que tiene, y nadie se acuerda de los campesinos. Aquí vienen las fiestas de Navidad y todos nos acordamos de la ciudad y las luces y los campesinos que están en nuestras veredas produciendo la yuca y la papa y lo que nos comemos, ¿qué? Coronel Villamarín Pulido, y nos dan todos los alimentos que se producen en el campo y nosotros les devolvemos indiferencia y nos entregan a través de la naturaleza pues aguas importantes y nosotros por el río de Bogotá les devolvemos la basura. Y hay otra cosa peor, Gerardo, nos entregan el ser humano para la guerra. Porque mire cuántos campesinos son guerrilleros, cuántos campesinos son soldados, cuántos campesinos son paramilitares. No, cuidado, mandan aquí a un chico a la guerrilla, a combatir con la guerrilla, porque no se puede, hablan así los bogotanos, ¿no? Entonces, eso desafortunadamente, pues esa es la materia prima, por utilizar un término entre comillas desafortunado, que son los campesinos los que están allá en el frente de batalla. Por eso es muy importante las reflexiones que se hagan en estos tiempos en el camino de la paz, porque Colombia será otra muy diferente. ¿Cuál es su concepto ya como personal, con su experiencia como estratega militar, como exmilitar frente a este proceso de paz? ¿Cómo lo ve usted que anda? Pues yo lo veo que anda muy lento, que se han acordado 3 puntos, pero los subpuntos no están acordados, que el cuarto punto no es claro. Que nada está acordado hasta que nada está acordado. Exactamente, y que hay un doble lenguaje que nadie entiende. El presidente se afanó por sacar el proyecto este último de ley que fue aprobado para que haya la posibilidad de que nosotros los colombianos refrendemos, y la guerrilla le contesta que ellos no tienen ningún afán. El presidente dice que ya vamos a hablar de desmovilización y la guerrilla dice que no van a entregar las armas. Y así, entonces son 2 lenguajes distintos que uno no entiende. La semana anterior escuchamos al presidente Santos con una actitud muy positiva, muy proactiva, que esto va muy bien, pero resulta que la guerrilla le contesta lo contrario. Entonces esa dicotomía que unos dicen una cosa, el otro contesta otra, al pueblo colombiano lo desorienta. Pero mire, Gerardo, ¿a quién más desorienta? A los soldados. Le voy a poner el caso, Gerardo. Usted es el soldado Gerardo Páez, que está en este momento en la Macarena Meta y es el soldado puntero de la patrulla de la compañía Lince de contraguerrillas. Y está escuchando por la radio o por la televisión que el presidente dice vamos a desescalar el conflicto porque ese es una parte. Pero al mismo tiempo le dice, pero no vamos a dejar de combatir a las FARC. Entonces ya usted le está mandando 2 mensajes, ¿sí o no? Y fuera de eso, la guerrilla contesta desde Cuba, dice, no señor, es que aquí no hay nada todavía.
nosotros estamos en una tregua unilateral y qué pena con los soldados que nos toca matar. Entonces son un poco de informaciones diferentes, vectores que le llegan al mismo soldado, a la misma mente. Y entonces, ¿qué hace el soldado Gerardo Páez? ¿A quién le cree? Se desprende un poco de las declaraciones de hace más o menos una semana y media, una semana, que parece que hay un cese bilateral, ¿no? ¿Es prudente ese cese bilateral para que por lo menos no haya más derramamiento de sangre? En teoría, Gerardo, pero en la práctica es muy diferente, porque mire lo que pasaba antes. Para que los jefes guerrilleros pudieran negociar las armas y la droga, tenían que esconderse en las selvas del Ecuador o en las estepas de Venezuela, y allí llegaban los traficantes internacionales y todo era por debajo de la mesa y tenían que hacer. Ahora tienen más fácil, llegan a Cuba y se reúnen con los jefes y hacen el negocio. Entonces, y tienen una facilidad, que el guerrillero que necesitan, el tipo viaja por vía Caracas o vía Quito o vía Managua a Cuba, va, se reúne, vuelve. Entonces las FARC están manejando la guerra de una manera mucho más fácil. Y cuando quieren hacer un show, entonces le dicen al gobierno que necesita que les mueva a Joaquín Gómez o a Fabián Ramírez o a otro, y ponen todo un espectáculo, desmilitarizan una zona, vienen helicópteros de la Cruz Roja, y etcétera, etcétera, y se lo llevan. Entonces los tipos están poniendo lo que hablábamos, el plan estratégico, los tiempos, la metodología y los objetivos. Y el gobierno le apuesta solamente a decir, queremos la paz y queremos la paz. ¿Quién no quiere la paz? Pero es, ¿dónde está la estrategia? ¿Dónde está la forma de contrarrestar ese plan estratégico de las FARC? Por eso el gobierno y este proceso de paz debe tener metas claras y concretas, porque no se puede dilatar y dilatar en el tiempo y nada está acordado hasta que todo esté acordado. O sea, un juego de frases que, si bien puede ser cierto para que no haya especulaciones y dentro del proceso se vayan desdibujando las ideas, no es menos cierto que se necesita un fin, o por lo menos el principio del fin. Claro, es que toda agenda, en toda negociación o en todo proyecto, usted que estudió Derecho Administrativo sabe que todo proyecto tiene que tener unos tiempos, y si no hay tiempos, entonces quiere decir que eso se agotó, pero hay que resolverlo. Pero aquí lo que estamos haciendo es que, bueno, entonces como no nos pusimos de acuerdo en el primer punto, dejamos 10 puntos o 20 subpuntos y pasemos al segundo, y al tercero, y al cuarto, y ya, según el Centro Democrático, son 58 subpuntos que no se han acordado. Según las FARC, son 28. Dividamos, de 58 a 28, digamos que da 86, entonces pongamos un punto medio. Hay 43 subpuntos en que no nos ha puesto de acuerdo. Entonces, ¿de cuál paz estamos hablando? Fuera de eso viene otro punto, que dicen es que tampoco en Cuba, en La Habana no está negociando la paz, se está negociando la finalización del conflicto. Y las FARC insisten con la teoría del monojoy, de la única manera que nos respetan es con un fusil en la mano. Entonces ellos dicen, no vamos a entregar las armas, pensamos en dejarlas si se cumple lo acordado. Entonces mire lo que plantean, unas zonas de reserva campesina que tienen derecho a escoger a sus representantes en el Parlamento por votación directa, o sea, ellos no tienen que participar con los demás, sino esa zona lo escoge. Repúblicas independientes. Exactamente. Y fuera de eso, las FARC tienen las armas allá porque no las entregan, ellos dicen que las dejan. Y tienen la frase de que ellos no las pueden entregar porque nadie se las dio y que además son el patrimonio del pueblo. O sea, es todo un enredo semántico que no tiene solución por ahora. Y hay un afán grande del presidente o del gobierno, es que esto lo ratifiquemos en las elecciones. Al pueblo colombiano finalmente, ¿cuál mensaje le va a llegar? ¿Usted quiere la paz, sí o no? ¿Quién no quiere la paz, Gerardo? Claro. Pero es que el problema no es la paz, sino ¿qué sigue? Ahora mire usted que las FARC piensan es en una revolución y los comunistas son muy tercos, ellos ven que no funciona en otra parte y le siguen haciendo. Y dicen llegamos a este acuerdo para construir esas zonas y nombrar nuestros representantes y seguir con la revolución del socialismo del siglo XXI, que ellos lo llaman la segunda independencia. El plan de las FARC es llegar en el año 2019, que son los 200 años de la independencia, a iniciar el gobierno de transición hacia el socialismo y hacia la imposición de todas esas normas socialistas que no les han funcionado a otros países. No, pues mire nomás para un ejemplo, esa revolución socialista que hizo el presidente Chávez tiene al borde de la quiebra a Venezuela, y al presidente Maduro, que no considero que sea muy maduro en sus apreciaciones, sino que tiene pues a Venezuela sumida en un caos total, sin alimentos, sin nada. La palabra socialismo como tal es interesante. El aspecto social es importante para que haya una cierta igualdad en la gente menos favorecida por la riqueza, que en este caso es lo que le permite pues tener un nivel socioeconómico, porque pues al fin de cuentas con el dinero es que se consiguen los alimentos y las cosas. Ese punto de vista de la palabra social es interesante, pero vuelve y juega, no han tomado el camino correcto. ¿Y cuál revolución socialista? El caso de Venezuela, vuelvo y se lo planteo. Sí, claro, porque es que ellos siguen la línea
de lo que impone Fidel Castro, y es el odio contra el capitalismo, y el odio contra el capitalismo simplemente no funciona, Gerardo. Claro. Ahora, pues, a Venezuela también se le presenta otro panorama porque el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos ya también es otro aspecto que geopolíticamente no le cuadra mucho al régimen del señor Maduro, ¿no? Pues cómo le va a cuadrar si es que se le acaba la justificación, y al mismo gobierno cubano no le conviene, porque se les acaba la justificación de su proyección hacia Latinoamérica y a mantener estos gobiernos, como está demostrado en este libro, el de Complot contra Colombia, que ese libro fue premiado en los Estados Unidos porque es el análisis estratégico de lo que le encontraron los computadores a Raúl Reyes. Este libro sí es bien interesante. Secretos de los computadores de Raúl Reyes, del coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, una colección Conflicto Colombiano. El título de la obra es Complot contra Colombia, porque son muchas las cosas que uno escucha en las noticias y encontrar en los computadores y murió Raúl Reyes, pero en esencia aquí están los secretos en el libro, coronel. Están los secretos y está la demostración del error que cometió el gobierno Uribe de no haber judicializado internacionalmente eso. ¿Cuál era el procedimiento, Gerardo? El procedimiento era que Colombia denunciara judicialmente en el Ecuador al presidente Correa, por ejemplo, y en Venezuela al presidente Chávez por su relación abierta y franca con las FARC. Y como obviamente allá los iban a sobreseer, entonces había que llevarlo a la Corte Internacional porque no había habido una forma de judicializarlos. Pero ¿qué ocurrió? Que el señor Jaramillo, que está ahora de asesor de paz en Cuba, se dedicó a regalarle por poquitos a la prensa, a cuentagotas, lo más grueso de lo que tenían los computadores. Y luego se lo entregaron a un instituto londinense para que publicara un libro, pero no se le dio el valor jurídico. Y de remate nuestra Corte Suprema de Justicia dijo que esos computadores no tenían validez jurídica porque no se los hemos entregado al señor Correa para que nos mandara a Colombia. Sí. O sea, entreguémosle el queso al gato para que lo cuide, para que no lo come el ratón. Claro. Lo más preocupante, dice usted en su libro, de las informaciones encontradas entre 37.200 archivos y 9.000 correos electrónicos almacenados en los computadores de Raúl Reyes, fue la confirmación de la existencia de un complot internacional tendiente a deponer la institucionalidad colombiana e instaurar un gobierno títere, como sucede en muchos países en el mundo, ¿no? Aquí, ¿qué en esencia tenían esos computadores? ¿Qué se encontró además? Pues mire, el título del libro lo dice, Gerardo, es un complot. Estaba metido todo el comunismo internacional, todos los partidos comunistas del mundo estaban metidos allí. Había una señora que la llamaban la pastusa viajera. Ella iba por todo el mundo recogiendo dinero y hasta organizaciones muy serias de Canadá le alcanzaron a dar dinero a las FARC, porque ellos venden la idea de que no son terroristas. Y estaban los gobiernos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, de Argentina, del Paraguay en ese momento que estaba el obispo Lugo, de Brasil que estaba Lula da Silva, comprometidos con las FARC. Es que es increíble que mientras Correa y Chávez tenían un solo ministro de despacho comprometido con las FARC, el señor Lula tenía 5 y a un procurador general de un estado. Pero eso Uribe le bajó la temperatura y en una reunión aquí en Hato Grande le entregó las copias a Lula para que él investigara. Y ahí terminó eso. Pero en el libro están unos correos comprometedores graves del gobierno brasileño con la guerrilla. Lo mismo de Chávez, que la guerrilla y las FARC asesina a unos soldados venezolanos. Sí. Y Chávez lo que hace es decir que fueron paramilitares colombianos para que las FARC no se culpen y no sean terroristas y el mismo Partido Socialista Venezolano no lo vaya a perseguir. Y hay algo más grave, un capitán colombiano que estaba buscando a un guerrillero de las FARC, lo estaba persiguiendo en Venezuela y Chávez lo manda a asesinar y lo asesinaron a él y a un cabo. Y eso nunca pasó nada. Claro. Era un capitán de inteligencia colombiano. Ulala. Y eso está en los computadores de Raúl Reyes, no es un invento. ¿Y esa simpatía entre Chávez y Piedad Córdoba, qué papel jugó en todo esto? Pues Piedad Córdoba estaba jugando a ser oportunista y, como decimos los colombianos, le dieron papaya. Ella es política, ella es dirigente política, le dieron la posibilidad de hacer su protagonismo y lo hace. Y pues después de que se le comprobó, porque el procurador, con base en esos correos de esos computadores, le comprobó que su función llegaba mucho más allá de la mediación humanitaria y la destituyó. Entonces, pues ella está manejando ahora ser como una mediadora del conflicto. O sea, le dieron la papaya y ella está dándose la publicidad que necesita. Claro. Se hablan también dentro de esos correos de algunos almanaques farianos. ¿Eso qué era? Pues eso es parte de la propaganda. Usted sabe que hacen camisetas, hacen manillas, hacen revistas, volantes. Y los almanaques era que lo distribuyeron por todo el mundo
y le mandaron inclusive al gobierno del Ecuador 3.000 ejemplares para que los distribuyera con mensajes de las FARC y el almanaque del calendario del año. Ah, correcto. Como una publicidad de una empresa. Sí, sí, sí. Mire que es interesante lo que hablábamos hace algún momento de que, pues, no sé si fue, no sé qué término utilizar para calificar el pensamiento que tenía el presidente Pastrana en esa oportunidad, pero lo que hicieron las FARC obviamente fue rearmarse y llevar a los secuestrados al Caguán. Y el 2 de septiembre del 2001 Raúl Reyes envió un email a los demás miembros del secretariado de las FARC en el cual se ratifica con otra prueba que la largueza y actitud blanda, a ver, aquí encontré el término, del presidente Pastrana, solo sirvió para que las FARC fortalecieran sus estructuras delictivas, avanzaran fuera de las fronteras colombianas e incrementaran sus jugosos ingresos derivados del delito. O sea, el presidente Pastrana, días antes de las elecciones, aparece con Marulanda. Yo caí también, creí que iba a llegar la paz, pero mire usted lo que dice realmente este correo electrónico de Raúl Reyes, que la largueza y actitud blanda del presidente Pastrana solo sirvió para que las FARC fortalecieran sus estructuras delictivas. Sí, así es, porque mire, hay una de las cosas graves es que en el Caguán comenzaron a venir terroristas de varios países y las FARC a entrenarlos, porque eso no tenían la experiencia. Por ejemplo, los del Paraguay, que hicieron los 2 secuestros tan famosos, que es el de la señora Bordón y el de esta niña, la hija del presidente Cubas, que la secuestraron y la asesinaron en cautiverio, y las FARC participaron en todo el proceso del secuestro, en todo cómo se hizo, y fuera de eso en la negociación y engañando a la familia cuando ya la han asesinado a esta niña. Sí, claro, pero mire usted que este libro, pues como todos, Complot contra Colombia, donde están los que contenían los computadores de Raúl Reyes, drama, pesadilla y espectáculo, relato de 60 militares secuestrados, ganar la guerra para conquistar la paz, la Operación Jaque, Operación Sodoma, entre otros libros de las diferentes temáticas que escribe el coronel Luis Villamarín Pulido, como Sociología Militar, Conflicto Colombiano, Terreno Internacional, Nuestra Historia, Liderazgo, pues son muy importantes para conocer bien a fondo lo que ha pasado con nuestra historia y saber que ha sido muy dura y que obviamente todo lo que se haga a favor de la paz y de la convivencia en nuestro país será la mejor perspectiva y esa luz que esperamos ver al final del túnel. Y les recuerdo que ustedes los pueden consultar en Amazon o en las librerías de nuestro país, los libros del coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Y vamos a hablar sobre otros temas, pero el tiempo se nos fue pasando y nos quedamos en los temas sobre Colombia, así que lo quiero invitar desde ya para una próxima oportunidad, porque hay otros libros muy importantes a propósito y pensamientos suyos, así como el libro que está saliendo en estos días de lo que ha sucedido frente a el hermano país de Francia con la religión del Islam y todo aquello que también hace de un conflicto internacional un punto, un epicentro de la noticia, desafortunadamente. Pero eso, le reitero, si usted lo estima conveniente, haremos una nueva invitación para un programa y para que la gente, en términos sencillos, entienda lo que acontece en esta también guerra un poco de religiones y de pensamientos radicales, coronel. Claro que sí, Gerardo, con mucho gusto. Yo ya me considero que esta es mi casa ya. Claro que sí, bienvenido siempre. Además porque he sido un fiel seguidor de Radio Melodía hace muchos años, entonces claro que sí, con mucho gusto estaremos aquí. Sonamos bien en el AM, en 730 AM y tenemos un gran cubrimiento, ¿no? ¿Le parece? ¿Le ha escuchado por carretera, no? Claro que le he escuchado por carretera y como le contaba ahora, está en el Nevado del Ruiz, la escuchamos con mucha emoción. Claro, esta emisora que pues es un patrimonio de los colombianos, esto no nos pertenece a nosotros, sino es de los colombianos y con esa filosofía siempre, la filosofía de mi padre, queremos continuar trabajando por Colombia, construyendo país y llevando agradable música a nuestros oyentes para que les entretenga, les quite el estrés que los lleva también a problemas de salud y hacer país, ¿no? Con una radio de verdadera comunicación social. No, pues claro, Gerardo, como dicen los borrachitos cuando están emocionados, no vaya a perder esa buena costumbre. Claro que no, lo que se hereda no se hurta. Mire, otros 2 o 3 libros que nos quedan acá ya para el final del programa. El cartel de las FARC, habla de tiro fijo y la más completa documentación escrita y testimonial sobre el que ahora es el cartel más grande y peligroso de Colombia. Filosofía socialista, comunista, pero finalmente se fueron por el polvo blanco, coronel. Exactamente, Gerardo. Ese es mi libro estrella. Sí. Ese libro es el que más rotación ha tenido en tanto electrónico como físico y fue el primer libro que utilizó el Departamento de Estado de los Estados Unidos para señalar a las FARC como narcotraficantes.
Ese libro, si usted lo consulta en internet, ha sido utilizado en tesis de grado, de posgrado en universidades muy importantes del mundo. Por ejemplo, una que usted conoce muy bien, la Sorbona. Sí, Allá claro. lo han utilizado. Ese libro fue traducido a inglés y también tiene ya una segunda parte. Y obviamente pues, de ese tema saldrían 3, 4 partes. ¿Hasta qué momento, hasta qué punto consentía Marulanda o algunos jefes que ya no están, obviamente, o mal llamados líderes de la guerrilla, con la cocaína como método para financiar su maldita guerra? Total, ellos estaban de acuerdo. En el libro está explicado, comienza en el año 79-80, cuando el jefe de la cuadrilla 1, que está en el Guaviare, viendo cómo el M-19 se ha enriquecido en el Caquetá, porque el primer grupo que comienza con el narcotráfico es el M. El M-19. Pero Claro. mire que a diferencia de otros sí se puede llegar a las altas posiciones a través de la democracia con todo y su pasado, ¿sí o no? Claro, sí, con todo lo que les pasó y los golpes que les dio el ejército y cómo se fueron Y a cabo. cómo se tomaron el Palacio de Justicia y ahora, todo lo que pasó que... Y ahora son santos. Sí, 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 pero bueno, pudimos olvidar por lo menos un poco, entre comillas, pasar la hoja y seguir adelante, si no estaríamos todavía con las FARC Y el EPL. y el EPL, exacto. Entonces, por lo menos esa página se pasó y con personajes que como pertenecieron al M-19 han demostrado que con su talento, con su capacidad, con sus ideas y por las vías democráticas desde estos escenarios donde el pueblo les da la participación, se pueden hacer grandes transformaciones. Pero sigamos con el libro. Y lo Bueno, que es que decía. en ese libro está precisamente esto. El M-19 nace de las FARC, es algo que casi nadie sabe. Navarro, Pizarro, Rosenberg, Pavón, todos fueron de las FARC antes de ser del M-19. Ellos son los primeros que se meten en el narcotráfico. Entonces, el jefe de la cuadrilla 1, las FARC, se da cuenta que las FARC están haciendo dinero, que el M-19 está haciendo dinero con el narcotráfico y dice, nosotros también podemos. Entonces le llevan eso a Jacobo Arenas y se arma la discusión y es cuando Jacobo y Tiro Fijo aprueban que las FARC se financien por el narcotráfico como un medio, no como un fin. Y van ejerciendo el control y entonces primero comienzan sobre lo que ellos llaman los insumos. Luego ya le ponen control a las ollas, a las cocinas, perdón. Sí. Y a los comisariatos. A las ollas que están en las cocinas. Exacto. A los comisariatos. Y resulta que es hasta simpático que los guerrilleros lo llaman los estafariatos porque ahí les cobran todo más caro. Y luego ya comienzan a controlar rutas y ahora ya tenemos que lo que ha publicado la prensa internacional muy seria de Francia, de España, de Italia, que las FARC ya controlan el negocio de la droga en el África y lo trabajan con Al Qaeda. Sí, ese es otro libro que vamos a tratar y nos vamos a volver a adentrar en el próximo programa en este tema de la guerrilla y ahí vamos desembocando porque todos son conexiones en el mundo, ¿no? Claro. Como usted lo decía, la pastusa viajante, ¿cómo era? La pastusa viajera, sí. La pastusa viajera que iba predicando y recibiendo dinero de la comunidad internacional para las FARC, ¿no? Sí, imagínese usted que, o el hermano de Grandas, que son dos casos curiosos. La pastusa viajera sí, era simplemente una administradora de empresas de una universidad de muy bajo perfil aquí en Bogotá y en el sello y tenía en el pasaporte más de 200 sellos internacionales. Pues eso necesita mucho dinero para viajar. O el hermano de Granda que escribió un libro sobre ingeniería mecánica, creo que es, y con ese libro le dieron tantas utilidades que tenía 4.000 propiedades. ¡Wow! ¿Qué tal? Pues se nos ha terminado el tiempo desafortunadamente, pero ha sido muy grato dialogar esta mañana con el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, quien es militar de formación, coronel en uso de buen retiro y activo, y quien además desde sus épocas jóvenes ha comenzado a escribir y tiene más de 25 obras muy importantes, con un gran sentido de investigación, con una claridad meridiana que nos permite analizar realmente lo que ha sucedido en el país, porque quizás la mayoría se quedan, no nos quedamos con el simple titular de la prensa y la operación Jaque, pero en esencia todo lo que ha hecho nuestros militares para defender a nuestro país, las estrategias, los muertos que han puesto desafortunadamente de ambos bandos, porque pues los guerrilleros también son colombianos, es algo que duele mucho, pero analizando estos títulos les recomiendo, si ustedes desean investigar un poco más sobre estos temas, pues que los consulten en internet, en Amazon o en las diferentes librerías, los libros del coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Hablaremos en otro programa de estos temas también, pero nos adentraremos un poco en la conexión Al Qaeda, lo que pasó en Francia hace algunos días, y no me resta más que agradecerle el haber aceptado esta invitación. Siempre bienvenido a su casa y hasta muy pronto, coronel. Muchas gracias, Gerardo, muy amable. También tengo una página web que es luisvillamarin.com, www.luisvillamarin.com. Y un mensaje final para nuestros oyentes. Cuando vean un soldado en la carretera, recuerden que ese hombre está derramando sangre, sudor y lágrimas por Colombia. Y los guerrilleros que nos escuchan, que lo mejor que pueden hacer es desmovilizarse, regresar a la vida civil
y no estar metidos en tanto daño contra nuestro país. Si viera lo bueno que la pasamos en la vida civil, ¿sí o no? Sí. Y lo digo no con ánimo de ofender, sino simplemente de cualquier estrato. Usted estando en la ciudad ya es otra cosa diferente estar en el monte, esperando que lo ataquen, en fin. Y lo más importante, en unión de su familia. Coronel, siempre muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, muy amable. El coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, nuestro personaje líder de la semana, invitado en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia. Este programa se ha originado en Bogotá en Melodía Estéreo, para nuestras estaciones en el país, para el mundo a través del Real Audio en www.cadenamelodía.com. Soy Gerardo Páez Mejía. Por su atención, gracias y hasta una próxima oportunidad. En la cadena Melodía de Colombia, los grandes programas de opinión. El personaje líder de la semana. Voz y testimonio de los grandes acontecimientos de Colombia y el mundo. El personaje